entrar en la parte de series, que también son, trabajamos con valores numéricos, nada más que los vamos sumando, a diferencia de las sucesiones. Entonces la serie se va a transformar en una suma de los términos de una sucesión. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. Ahora, ayer, ¿qué vimos? Vimos antes del tema de las sucesiones, concretamente nosotros vimos la definición de sucesiones, teniendo en cuenta que es una función cuyo dominio son los números naturales y su imagen son todos los valores reales o el conjunto de los números reales, que las sucesiones las podemos denotar simbólicamente entre llaves y que el término general de la sucesión es el que se denota o que generaliza la ley de formación de los términos de la sucesión. Y también vimos que las sucesiones pueden presentarse de una manera gráfica. Eso es lo que vimos en el día de ayer y vemos alguna aplicación a las cuestiones económicas de sucesiones. Ahora lo que vamos a ver y vamos a desarrollar en esta clase es el límite de una sucesión, que es un concepto que ustedes ya lo han visto en análisis 1. Vamos a retomar el concepto de límite y vamos a determinar también la característica de cuando una sucesión es monótona y acotada, que esos criterios nos van a llevar a determinar la convergencia o no de la sucesión. O sea que esto es lo que vamos a desarrollar en el día o en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con el concepto de límite, que ustedes ya lo habían visto en análisis 1. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el límite de una función, nosotros decíamos que era el valor al cual tiende la función cuando la variable independiente tiende a tomar un valor determinado. Bueno, el concepto acá, como la sucesión es una función, ese concepto aplicable para el término, para la sucesión, lo que nosotros acá consideramos, tomando el límite de la sucesión, es si esa sucesión los términos tienden a tomar un valor finito y determinado o no. O sea, qué comportamiento tienen los términos de esa sucesión. Pero ese límite también, como lo veíamos en análisis 1, es cuando la variable tiende a infinito, o sea, ver qué comportamiento tiende la función cuando la variable tiende a un valor determinado. En este caso, como la sucesión está generalizada o representada por el término general a sub n, nosotros lo que vamos a hacer es tomar límite de ese término general, pero cuando n, que sería la cantidad de términos de la sucesión, tiende a infinito. Entonces, ¿qué comportamiento tienen los términos de esa sucesión cuando crece indefinidamente los términos de la misma? ¿Y a qué valor tiende? Bueno, acá si nosotros decimos que el límite de la sub n, que es el término general de la sucesión, tiende a tomar un valor finito y determinado, entonces nosotros decimos que la sucesión tiene límite. Por ejemplo, tenemos una sucesión donde el término general de la sucesión está representada por 1 sobre 2 a la n. Bueno, si nosotros desarrolláramos los términos de esa sucesión, veríamos que el primer término, si n vale 1, me quedaría un medio, si n asume el valor 2, un cuarto, si n asume el valor 3, un octavo, y así sucesivamente. O sea que nosotros podemos estar analizando qué comportamiento van teniendo los términos de la sucesión. Fíjense, un medio es mayor que un cuarto, es mayor que un octavo, y así sucesivamente podemos estar determinando que esa sucesión, los términos de esa sucesión van siendo cada vez más chicos o cada vez menores. Ahora, si en vez de desarrollar la sucesión con todos los términos que la conforman, directamente para analizar qué comportamiento tienen los términos de esa sucesión, lo analizamos a través del límite. ¿Qué pasa? Acá la variable es n tiende a infinito. Si yo reemplazo en el término general 1 sobre 2 a la n a n por infinito, en realidad esto me quedaría 1 sobre 2 al infinito. Un número dividido infinito en el límite me da 0. ¿Qué me está indicando esto? Que los términos de la sucesión tienden a
acercarse a 0, o sea que tienden a ser cada vez más pequeños. Eso también, si nosotros analizáramos el comportamiento gráfico de la sucesión, podríamos ir determinando que los términos de la misma, del primer término, que es cuando el valor n toma el valor 1, la imagen de la función en este caso es un medio, cuando n toma el valor 2 es un cuarto, cuando n toma el valor 3 es un octavo, podemos determinar qué comportamiento tienen los términos de esa sucesión. O sea, vemos que van siendo cada vez más pequeños y que se van acercando a el valor 0. Y esto es lógico, si nosotros deducimos de acá, en los términos que tienen el comportamiento de sus términos, vemos que siempre el numerador es 1 y que el denominador va creciendo, o sea, por lo tanto, el resultado es cada vez más pequeño. Bueno, entonces, ¿qué vimos acá? El concepto de límite, que es como ustedes lo habían visto en análisis matemático 1. Entonces, en este caso, ese comportamiento del límite lo vamos a tomar a el límite del término general de la sucesión, cuando el número de términos crece indefinidamente o tienden a infinito. Entonces, si me da un valor finito y determinado, se dice que la sucesión tiene límite. Si en el caso de que el límite del término general no exista o me dé un valor no determinado, se dice que el límite no existe, que es lo que veían ustedes en análisis 1. Ahora, por ejemplo, tenemos esta sucesión, vamos a evaluar el límite de esta sucesión cuyo términos generales, la sub n, tiene esta estructura. Es un cociente entre 3n al cuadrado más 5 sobre 2 por n. Entonces, para determinar cómo es el comportamiento de los términos de la sucesión, vamos a tomar límite de ese término general de la sucesión. Entonces, tomamos límite a ese cociente 3n al cuadrado más 5 sobre 2 por n, sustituimos en a n por el infinito y me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Y acá aparece una regla o un proceso que ustedes resolvían cuando el límite les daba indeterminado, aplicando la regla del L'Hospital, que como vieron derivada, no es ni más ni menos que derivar el numerador independientemente del denominador. O sea, no se deriva como cociente, sino que se deriva el numerador por separado del denominador. Entonces, recuerden también que siempre la palabra límite se escribe hasta tanto no realicemos la operación de paso al límite, que es la sustitución de n en la expresión por infinito. Bueno, esto me ha quedado reducido cuando derive el numerador. La derivada, voy a derivar una suma. El primer término, su derivada me da 6n. Acá hay un error. Este cuadrado no va. Exactamente. Ese cuadrado no va. Más la derivada de 5, que es 0, dividido la derivada de 2 por n, que es 2. Bueno, ahí después se los corregimos, pero este cuadrado no iría en el resultado. Bueno, cuando hago la operación de paso al límite, que la palabra límite no la escribo, sustituyo el valor de n en la expresión por infinito. Esto me da infinito en el numerador dividido 2, me da infinito. ¿Qué me está indicando esto? Que esa sucesión no tiene límite. ¿Qué quiere decir? Que los términos de la sucesión, en este caso, si nosotros los desarrolláramos, veríamos que son términos que van creciendo a medida que el n tiende a infinito. Entonces, gráficamente es mucho más fácil ver ese comportamiento, lo veríamos en este gráfico, donde los términos de la sucesión que están representados por cada uno de estos puntos, vemos que van creciendo indefinidamente. En este caso, estamos en presencia de una sucesión que no tiene límite. Eso me indica que los términos de la sucesión, para este ejemplo en particular, crecen indefinidamente sin cota o podrían estar decreciendo indefinidamente sin cota. Bueno, acá tendríamos... Susana, una consulta que está preguntando acá Araceli. Dice, Sí, ¿cuál es?
Siempre que dé una indeterminación aplicamos la regla, o sea, ¿se está refiriendo a la regla del hospital o solo cuando tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito? Chicos, No, para que sí, ustedes recuerden de Matemática 1, la regla del hospital únicamente es aplicable para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Bien? En este caso puntual que estaba trabajando Susana, la indeterminación es del tipo infinito dividido infinito. Pero también si la indeterminación fuera 0 sobre 0, puedo aplicar la regla del hospital. Tengan en exactamente, cuenta que hay exactamente. otras indeterminaciones que las hemos nombrado en Matemática 1 que no se resuelven a simple proceso a través de la regla del hospital. ¿Bien? Nosotros acá los casos que vamos a analizar son indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, al menos en Matemática 2. Exactamente. Y los casos de límite que vamos a resolver en análisis matemático 2 son muy sencillos para resolverlo, no son expresiones muy complicadas, o sea que no se va a presentar inconveniente cuando ustedes tengan que resolver los límites que veamos en la asignatura. ¿Mm? Bueno, Exacto. ¿qué pasaría? Nosotros recién estábamos analizando si una sucesión tiene límite, que eso me indicaría a qué valor tienden los términos de la sucesión cuando el número de términos crece indefinidamente. Vimos el ejemplo de la sucesión cuyo término general es 1 sobre 2 a la n, que tomamos límite en el término general y nos da un valor 0. Quiere decir que esa sucesión tiene límite y tienden a tomar los términos de la sucesión, o sea, tienden a acercarse a 0, perdón. Y en este otro caso, la sucesión que vimos recién, cuyo término general es 3 por n al cuadrado más 5 sobre 2n, vemos que no tiene límite porque sus términos crecen indefinidamente. Fíjate que no estás Podemos compartiendo observar, la pantalla. sí, sí, Juan, sí, Juan. Fíjate que no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. Espérenme un segundo, chicos. Discúlpenme, ahora me voy. Así que no la compartimos. Muy bien, me entusiasmé. Y mientras Bueno, tanto, también le ahí podemos está. comentar a los chicos que Sí. está conectada Jimena García, también acá en la... Bueno, comentar entonces a los chicos mientras yo recobro Ujú. Dale, la... no hay problema. Jimena es adscripta a la cátedra de Matemática 2. Hace aproximadamente del año pasado que ya ingresó a la cátedra y bueno, también es un profe más que nos va a acompañar. Muy bien. Bienvenida, Jime. Bueno, fíjense lo que les estaba diciendo que no habíamos compartido la pantalla. Acá tendríamos nosotros una sucesión cuyo término general era 1 sobre 2 a la n. Si tomamos límite de la sucesión, tomando límite del término general, podíamos observar que ese límite me da 0, cuando el número de términos crece indefinidamente, o sea que el n tiende a infinito. Y que gráficamente habíamos observado que el comportamiento de los términos de la sucesión iban decreciendo, ¿no? Iban siendo cada vez más chicos o menores y acercándose al valor 0. En cambio, en este otro ejemplo, veíamos que en esta sucesión, cuyo término general es 3 por n al cuadrado más 5 sobre 2n, cuando tomamos límite, esta sucesión no tiene límite, me da infinito, y esto me demuestra, que lo podemos ver gráficamente, que los términos de la sucesión crecen indefinidamente sin cota. Entonces, ¿cómo determinamos directamente el comportamiento o cuál es la tendencia de esa función? A través del límite. No hace falta, lo podemos ver gráficamente. Si nos presentan un gráfico de este tipo, ya directamente a lo mejor podemos escribir cuál es el límite de la sucesión, porque estamos viendo gráficamente que tienden a 0, o en este caso vemos que crecen indefinidamente. A lo mejor para desarrollar o para calcular un límite puede que se nos presente la expresión analítica y tengamos que desarrollarlo y tomar límite
haciendo todas las operaciones algebraicas para llegar a determinar si existe o no su límite, o que lo representemos gráficamente y podemos evaluar también el tema del límite de la sucesión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el límite concreta de los ejercicios que hemos desarrollado. Si no, vamos a pasar entonces, ¿qué pasa cuando la sucesión tiene límite y es un valor finito y determinado, o cuando la sucesión no tiene límite? ¿Qué quiere decir? Si la sucesión tiene límite, y ese límite existe y es un valor L cualquiera, se dice que la sucesión converge al valor L. O sea, si la sucesión tiene límite, quiere decir que esa sucesión converge a L. Como en el ejemplo anterior que habíamos visto, que la sucesión que tenía límite, el límite era 0, entonces decíamos que la sucesión converge a 0. En el caso particular del ejemplo que vimos recién. Ahora, si la sucesión no tiene límite, como lo vimos en el ejemplo del 3n cuadrado más 5 sobre 2 por n, decimos que la sucesión diverge. Y esta es la expresión que usamos en el caso del límite cuando n tiende a infinito de la sub n es infinito, o que no existe su límite, por lo tanto la sucesión diverge. ¿Qué quiere decir? Que los términos de la sucesión crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente. Entonces, vimos el límite de la sucesión, concluimos que si tiene límite y existe ese límite, decimos que la sucesión converge. Si el límite de la sucesión no existe, decimos que la sucesión diverge. Ahora, ¿cómo determinamos gráficamente si una sucesión converge o diverge? En el caso que recién vimos los gráficos para determinar si la sucesión tenía límite o no. Tenemos, por ejemplo, en este caso, una sucesión cuyos términos a su vez es el término general, donde el gráfico que la representa para el primer valor n que toma el dominio, la imagen es a sub 1, cuando n toma el valor 2, su imagen es a sub 2, cuando n toma el valor 3, su imagen es a sub 3, etcétera, etcétera, y vamos viendo el comportamiento que van teniendo los términos de esa sucesión. En este caso, o este gráfico en particular, nos está diciendo, fíjense, que para el valor 2, que se puede observar en el eje vertical, con esta línea de punto, los términos de la sucesión se van acercando a ese valor 2. Entonces estamos diciendo que la sucesión converge a 2, por lo tanto, formalmente decimos que el límite de esa sucesión, cuyo término general es a sub n, es 2. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que me den un gráfico y tenga que analizar la convergencia de la sucesión, y donde formalmente escribimos que la sucesión tiene límite y ese límite es 2. Bueno, acá tendríamos otro ejemplo para una sucesión B sub n, que si desarrollamos los términos de la sucesión, vemos que ¿qué valor tomarían los términos de la sucesión? A ver, ahí lo estarían respondiendo por el chat, sí. O alguno puede activar su micrófono. Acá los chicos están poniendo 1. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué diríamos, chicos? ¿Qué estaríamos diciendo con este gráfico? Que la sucesión converge ¿a qué valor? A 1, que es convergente, que converge a L igual a 1. Muy bien, muy bien. O sea que estaríamos diciendo todo lo que ustedes están respondiendo, ¿eh? O sea que estaríamos diciendo que en esta sucesión de términos B sub n converge a 1. Muy bien. Bueno, ahora les voy a poner otro ejemplo y ustedes van a tener que dar la respuesta. Vamos a determinar, seguimos con la misma consigna, si la sucesión converge o no, y lo analizamos de manera gráfica. Tenemos esta sucesión de términos C sub n y podemos ver el comportamiento de los términos de la sucesión. Entonces, ¿qué estaríamos concluyendo acá? Converge. ¿Qué están respondiendo, Juan? Que converge. Muy bien, converge y... Converge a 0. Exacto. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo escribiríamos que la sucesión converge a cero? Bueno, no hace falta que lo escriban en el chat, a lo mejor lo pueden responder. Diríamos que, en este caso, el límite de C sub n cuando n tiende a infinito es cero. Así lo escribiríamos formalmente lo que estamos diciendo, que la sucesión de términos C sub n converge y el valor de convergencia es cero. Entonces, una vez que analizamos el gráfico y lo que ustedes están diciendo que converge a cero, formalmente lo escribimos con que el límite de C sub n, de esa sucesión, converge a cero. Bien. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo donde esto se lo voy a dejar para que ustedes lo analicen. Bueno, ya me pasa que está... Habíamos dicho que si la sucesión no existe su límite, la sucesión diverge, que sería lo contrario que hemos estado analizando. Entonces, a ver, analicemos este ejemplo en particular. Los chicos que analicen el ejemplo 2 por n más 1. ¿Cómo sería la gráfica o el comportamiento de los puntos que representan los términos de la sucesión? No hace falta que la grafiquen, sino que ustedes digan qué comportamiento tendrían esos términos de la sucesión. Acá lo que ponen los chicos que responden a la forma de una función lineal. Bien, muy bien. Muy bien. Lineal creciente. Muy bien. Muy bien. Cada vez toma términos que son mayores en valor de imagen. Muy bien. Excelente Y las decrece respuestas que están dando, sí, indefinidamente. Juan. Muy bien, miren, muy bien. Todo lo que ustedes dijeron es esto. Si nosotros calculáramos el primer término de la sucesión, cuando n toma el valor 1, la imagen es 3. En el segundo término de la sucesión, cuando n toma el valor 2, su imagen es 5. Y así estaríamos concluyendo lo que ustedes están diciendo, que los términos van creciendo y que la sucesión en términos general responde a una función lineal creciente, que es todo lo que dijeron recién en las respuestas. Por lo tanto, una vez que analizamos el gráfico, y también pudimos analizar el comportamiento de los términos o los valores que toman esos términos, podemos decir entonces que esa sucesión diverge porque el límite del término general, que sería 2 por n más 1, es infinito. Entonces, ahí estamos viendo que también podemos determinar el comportamiento de los términos de una sucesión cuando diverge de manera gráfica. Bueno, concluyendo, lo que hemos visto hasta ahora. Tomábamos límite de la sucesión y decíamos que si la sucesión tenía límite o tendía su valor a un valor finito y determinado, era convergente y si no, divergente. Ese límite de la sucesión o determinar si converge o no, nosotros lo podemos determinar analíticamente, como vimos en los primeros ejemplos, resolviendo y tomando el límite, que calculábamos ese límite y si nos daba un valor L, decíamos que existía su límite y si no tenía o si nos daba un valor infinito, decíamos que no existe su límite. Bien, y esto, el límite lo tomamos sobre el término general de la sucesión. Por lo tanto, es lo que estábamos diciendo que era convergente o divergente. Eso si lo hacíamos analíticamente. Si lo hacemos gráficamente, observando el comportamiento de los términos de la sucesión en el gráfico, también vamos a concluir que la sucesión converge o que la sucesión diverge. Bueno, ahora, bueno, Juan, acá dejo de compartir la pantalla para que vos pases a dar la actividad 6. Perfecto. ¿Sí? Y les vamos a ir pidiendo a los chicos que, bueno, al igual que hicieron recién con vos, Susana, vayan comentando respecto de la solución de cada una de las actividades. Muy bien, muy bien. Yo te voy leyendo el chat, si querés. O está Lucas también. Bueno, dale. Yo también estoy, Susi Juegos, estoy leyendo. Sí, Lucas, si te vi, te vi. Estamos todos. Estamos todos, muy bien. Bueno, dice así la actividad número 6. Determinar analíticamente si cada sucesión cuyo término general se especifica es convergente o no. Y en el primer inciso de la actividad 6
tenemos que el término general a sub n es igual a 4 menos 1 dividido n. Fíjense acá, chicos, que hay una cuestión importante para destacar, que ya lo hemos trabajado ayer, puntero láser, ponemos acá. La actividad lo que nos está diciendo es que nos van a especificar el término general de la sucesión. Es decir, lo que nos van a dar es el a sub n de la sucesión. No nos están dando la sucesión con todos sus términos y escrita en su notación matemática, sino que nos están dando el término general. Para ver si converge o no converge, en función a el criterio que estuvo analizando recién la profesora Susana. ¿Qué tendríamos que hacer sobre el término general? ¿Qué tendríamos que estar aplicando? Muy bien, están respondiendo que tendrían que tomar límite. Límite. Para cuando Muy n bien. tiende a Exacto. infinito. Es decir, aplicar el criterio que estuvimos analizando recién. En este caso, cuando tomamos límite cuando n tiende a infinito. Fíjense que nosotros, a la función a la cual le vamos a tomar límite, tiene como operación principal una resta, cuyo primer término es una constante y cuyo segundo término es un cociente. Fíjense que al tomar límite cuando n tiende a infinito de esta constante, es la constante misma, y al hacer el paso al límite cuando n tiende a infinito de menos 1 dividido n, ¿eso a cuánto tiende, chicos? A ver si nos van diciendo ahí. A cero, están A diciendo a cero, cero. bueno. A 4, no, A ahí hay cuatro. un error. Por lo tanto, en el caso de los que dijeron que tienden a cero, yo supongo que se están refiriendo al segundo término. En este caso, al Exactamente. hacer paso al límite 1 dividido infinito, en el límite esto tiende a 0, por lo tanto, el límite de la función en conjunto tiende a 4. Por lo tanto, que es el resultado final de este límite que estábamos calculando. Dado que la función, o este término general, tiende a un valor finito y determinado cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la variable independiente tiende a infinito, vamos a poder concluir entonces que el límite existe. Y en este caso sabemos que es igual a 4. Por lo tanto, vamos a concluir que la sucesión bajo estudio, y fíjense lo que ponemos acá, ponemos la sucesión y entre llaves estamos escribiendo el término general. La sucesión bajo estudio va a ser convergente. ¿A qué valor? Al valor que nos dé el resultado del límite, siempre y cuando sea finito y determinado ese valor. Muy bien. ¿Queda Están clara la respondiendo que es diferencia? convergente, Juan, ¿eh? ¿Cómo? Están respondiendo en el chat que es convergente. Muy bien. Perfecto. Lo importante que ustedes tienen que darse cuenta acá, chicos, que nosotros en el ejercicio les estamos dando el término general, es decir, les escribimos el a sub n y no les estamos escribiendo la sucesión completa, con cuyos términos los podríamos identificar si los escribiéramos a través de estas llaves. Vayamos a un segundo ejemplo. Tenemos el término general de una sucesión, que en este caso el a sub n es igual a 3 por n más 1 dividido n. Nuevamente, hacemos el paso al límite cuando n tiende a infinito, y en este caso, lo que sucede es que, dado que la operación principal es un cociente, tomamos límite en el numerador del cociente y en el denominador del cociente. Y algo similar a lo que sucedió recién con el ejemplo que trabajó Susana, al hacer el paso al límite, caemos en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, debemos aplicar la regla del hospital para poder resolver esta indeterminación. Al igual que les explicó recién Susana, tenemos que derivar el numerador y el denominador como si fueran funciones separadas y posteriormente tomar el límite al cociente de esas derivadas. ¿Me pueden identificar cuál es la derivada del numerador? Cuando yo derive 3 por n más 1, lo derive con respecto a n. Bien. Y lo mismo Muy sucede bien. para Bien, ahí, cuando derive con la n sola. La variable. ahí están respondiendo, Juan. 3, la gran mayoría respondió Bien. 3. Perfecto. Entonces, al hacer el paso al límite y derivar
aplicando la regla del hospital, el numerador me queda como derivada 3 y el denominador 1. Dado que 3 sobre 1 es una constante, el límite cuando n tiende a infinito de esa constante es la constante misma. A partir de eso, y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a terminar concluyendo que este límite existe y por lo tanto la sucesión bajo estudio, de nuevo recalco, le ponemos llaves para identificar la sucesión, es convergente esta sucesión y el valor al que converge es el resultado de este límite. Si bien nosotros analíticamente lo podemos estar observando, también uno lo que está pensando es que por más que gráficamente uno podría llegar a graficar los términos de esta sucesión y los pares ordenados correspondientes a cada valor de variable independiente y de variable dependiente, lo que nosotros estamos diciendo es que si graficáramos la sucesión esta bajo estudio, todos los puntitos de la sucesión llegará un momento que se tenderán a estabilizar en el valor 3. Eso es lo que está significando el tomar el paso al límite cuando n tiende a infinito de este término general. El término general, es decir, los términos de la sucesión, tienden a tomar el valor 3. O un valor cercano a 3, ¿bien? Porque estamos pensando límites en este caso. Piensen hasta incluso ahora en este tercer ejemplo. El término general de esta tercera sucesión es igual a la raíz cuadrada de n dividido raíz cuadrada de n más 1. Uno a lo mejor, bajo esta situación, no conoce el comportamiento gráfico de los términos y hasta incluso tendría que ponerse a realizar los cálculos específicos para saber el valor al que tienden y poder determinar el carácter de la sucesión, es decir, determinar si es convergente o divergente. Lo que hace este criterio que estamos estudiando, chicos, es ayudarnos a resolver el problema de determinar el carácter, convergente o no de esa sucesión. Es por eso que nuevamente vamos a aplicar límite, vamos a tomar límite cuando n tiende a infinito de este término general y volvemos al hacer el paso al límite a arribar a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando n tiende a infinito, hacemos tender a la variable independiente infinito, y fíjense que la raíz cuadrada, cuando n tiende a infinito, tiende a infinito. Lo mismo sucede en el denominador. Raíz cuadrada de n, cuando n tiende a infinito, este término tiende a infinito, y si le sumamos un valor constante, el resultado de ese límite no va a cambiar. Por lo tanto, caemos en una indeterminación nuevamente del tipo infinito sobre infinito. Derivamos el numerador y el denominador como si fueran funciones separadas. Y posteriormente tomamos límite, cuando n tiende a infinito, del cociente de las derivadas. Fíjense que acá ya no es una derivada de un polinomio o una derivada a lo mejor tan simple. Tenemos que conocer las reglas de derivación. Y aquel que no las recuerde, bueno, tiene que volver a trabajar con todo el proceso de derivación que estudiamos en Matemática 1. Todos se acordaban que la derivada de la raíz cuadrada de n o de x, pensémoslo en Matemática 1, era 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de n. ¿Piensen? No sé. Vamos a ver, ¿no? No puesto que se acuerden o no. Sí, algunos ponen que sí se acordaban. Bueno, otros son sinceros y ponen que no se acordaban. Claro. Acá piensen, chicos, que Matemática 2 es continuación de Matemática 1. Por lo tanto, todos los conceptos que hemos aprendido en Matemática 1 y todos los desarrollos y temas que hemos estado trabajando, los vamos a seguir aplicando en Matemática 2 y en muchos casos hasta los vamos a generalizar. Por lo tanto, es fundamental que tengan un conocimiento completo de la Matemática 1 para poder entender las cuestiones que vamos a estudiar en Matemática 2. Volviendo de nuevo, acá tenemos el límite cuando n tiende a infinito de un cociente cuyo numerador y denominador es el mismo. Por lo tanto, es posible simplificar la expresión que está en el numerador y la expresión que está en el denominador, y dado que son iguales, este cociente da 1. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de 1 es 1. Posteriormente, concluiremos que el límite nuevamente existe y que la sucesión bajo estudio, cuyo término general es el de acá arriba,
es decir, raíz cuadrada de n dividido raíz cuadrada de n más 1, converge a L igual a 1. Hasta acá hemos tenido 3 casos donde la sucesión es convergente. Vayamos a este último caso. El término general que me especifica la actividad es a sub n igual a n a la cuarta más 3 dividido n al cuadrado. Nuevamente hacemos paso al límite cuando n tiende a infinito. Y acá quiero que me digan, a ver, ¿tenemos una indeterminación? ¿No tenemos una indeterminación? ¿A cuánto tiende este límite? ¿Cómo lo tendríamos que resolver? Pueden activar el micrófono para no tenerlo que escribir, chicos. Fíjense. ¿No tiende a infinito? Tiende a infinito. Bueno, a ver, operación principal que tenemos en este límite, cuando analizamos la función bajo estudio. N a la cuarta, una potencia. Tenemos una operación principal que es la suma, ¿bien? O sea, primer término, segundo término. El primer término es una potencia y el segundo término es un cociente. Cuando hacemos el paso al límite, fíjense acá. El primer término, cuando n tiende a infinito, tiende a infinito. Y el segundo término, cuando hacemos el paso al límite, fíjense que acá nos quedó una cosa medio rara escrita, hagamos el paso al límite. 3 dividido n al cuadrado cuando n tiende a infinito. Es lo mismo que decir 3 dividido infinito, en el límite. No 1 dividido infinito como nos quedó acá. Esto debe ser que nos quedó copiado del otro ejercicio, no hay problema. Vamos a corregirlo. Nos quedaría, en este caso, 3 dividido infinito. En el segundo término. Cuando hacemos entonces el paso al límite, díganme esta expresión que queda acá. ¿Es una indeterminación? ¿Es una de las formas indeterminadas que hemos estudiado en límite? ¿Tengo que aplicar regla del hospital? Acá No, están poniendo, estamos Juan. poniendo que no. que- También. Bien. No tengo que Perdón, Lucas, aplicar regla perdón. del hospital. No, ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que en el límite 3 sobre infinito, ¿esto a cuánto tiende? A 0. Por lo tanto, en conjunto los dos términos tienden a infinito. Es a partir de ello que vamos a concluir que el límite no existe. ¿Bien? ¿Por qué no existe? Porque al hacer el paso al límite no nos da un valor finito y determinado. ¿Bien? El término general no tiene un valor finito y determinado. En este caso, este término general, a medida que n tiende a infinito, tiende a tomar valores cada vez mayores. Eso es lo que nos está diciendo. Y a su vez vamos a terminar concluyendo que la sucesión bajo estudio es divergente. Bien. ¿Se entendió la diferencia entre convergencia y divergencia de la sucesión? Lo importante es poder trabajar con este criterio del límite a efectos de poder determinar el carácter. Y una cuestión que es importante y hasta a veces obvia, si la sucesión diverge, no vamos a decir el valor al que diverge, como sucede acá cuando decimos converge. Converge a L igual a 1. No vamos a poner diverge a L igual a infinito, ¿bien? Porque no estaríamos siendo consistentes con el contenido de la asignatura en sí. Si diverge, directamente concluimos que diverge y ese es su carácter. ¿Dudas que puedan haber quedado de esta actividad? Dicen que entendieron. Perfecto. Bien. Te dejo a vos, Susana, si querés. Vamos entonces a terminar esta parte del teórico con... Tenés que compartir vos ahora. Sí, pero me fui. Ahí está, ahí dejo de compartir. Ahí estamos. ¿Ahí estoy compartiendo o no? no. Todavía no. No. Bien, ahí vamos. Bueno, ahí está lo que dio Juan. Vamos entonces ahora a
esto es lo que diste vos. Sucesiones Vamos a esto. y acotadas. Exactamente. Recién nosotros vimos toda la parte de límite y convergencia o divergencia de la sucesión. Ahora vamos a ver dos conceptos que son sucesiones monótonas y sucesiones acotadas. Si yo les preguntaría a ustedes qué significa monótona, sin hacer o sin llevarlo a sucesiones, ¿qué quiere decir que sea monótona? Algo que sea monótono. Yo si les Algo que es hablara siempre siempre el igual, mismo, dice. muy Algo que es bien, siempre tiene un igual, comportamiento, algo que no bien, cambia. Algo muy bien, rutinario. muy bien, eso es monótona. Que siempre se da el mismo comportamiento bajo la misma circunstancia. Entonces, ¿qué sería? También podemos determinar si una sucesión es monótona. ¿Qué quiere decir? Que si los términos de esa sucesión siempre se comportan de la misma forma. Bueno, esto lo vamos a pasar un ratito por alto, que acá dice que una sucesión sin monótona y acotada converge, para ver lo que es realmente la monotonía. Bueno, entonces dijimos que siempre la sucesión o los términos se verifican que tienen el mismo comportamiento, o que crecen o decrecen. Si crecen, se llama monótona creciente, o sea que los términos de la sucesión son crecientes. ¿Esto qué se verificaría? Que para todo n, recordando que el n es el dominio de la función, para todos los valores de su dominio que pertenecen a los números naturales, al conjunto de los naturales, se verifica que la sub n, que es el término general, sea menor o igual que la sub n más 1. Este sería el término siguiente al general. Este es el término enésimo y este es el término enésimo más 1. Si esto se verifica para los términos, para todo n, o sea, para los términos de la sucesión, quiere decir que los términos van siendo crecientes, por lo tanto la sucesión es monótona creciente. Puede darse que para algún término en particular o para algunos términos se dé la igualdad, pero eso no quita de que el comportamiento de los términos de la sucesión sean siempre crecientes. Entonces se dice que la sucesión es monótona creciente. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que cada término de la sucesión es menor o igual al término que le sigue, que es lo que está escrito simbólicamente acá. Entonces, decimos que la sucesión es monótona creciente. Ahora, si los términos de la sucesión se verifican que para todo n que pertenece a los números naturales, o sea, para todos los valores del dominio que pertenecen a los números naturales, el término a sub n es mayor o igual que a sub n más 1, ¿qué estaría diciendo? Que los términos están siendo decrecientes, o sea que a medida que se avanzan en los términos de la sucesión, significa que la sucesión es decreciente. Esto significaría que cada término anterior es mayor o igual que el término siguiente. Entonces, ese es el concepto de la monotonía de las sucesiones. Bien, ahora, veamos un ejemplo concreto. ¿Cómo puedo saber yo si la sucesión es monótona, creciente o decreciente? O sea, ¿qué comportamiento tienen los términos de la sucesión? Vamos a suponer esta sucesión cuyo término general es 2n dividido 1 más n. Entonces, ¿cómo vamos? No tenemos que desarrollar todos los términos de la sucesión para ver qué comportamiento tienen. Quizá con el desarrollo de algunos ya nos damos cuenta, o si viéramos gráficamente también nos daríamos cuenta del comportamiento que tienen los términos. Pero en realidad, analíticamente, lo que vamos a hacer es comparar el término a sub n con el término a sub n más 1. O sea, vamos a comparar este término a sub n con el que le sigue, con el enésimo más 1. Bueno, ¿y cómo se obtiene ese término? Mire, antes vamos a irnos a otra filmina, acá. ¿Están viendo la
pantalla no, ¿no? No, dejaste de compartir. No, dejé de compartir, perdón. Vamos a esto. ¿Cómo vamos a hacer la comparación entre el término A sub n, el término A sub n, ya lo comparto bien, es este 2n dividido 1 más n, y el término A sub n más 1 es el que le sigue. ¿Cómo obtengo el siguiente? Lo que tengo que hacer es, donde está la n, abro un paréntesis y le sumo 1 porque estoy buscando el siguiente. Donde está la n, abro un paréntesis y le sumo 1. ¿Y por qué es la insistencia en que abro el paréntesis y le sumo 1? Fíjense, un error muy común es cuando buscan el término siguiente, el enésimo más 1, directamente a los valores que se les presentan le suman 1. Entonces, lo correcto es, por ejemplo, trabajando en el numerador, 2, está la n, abro un paréntesis y le sumo 1. Si yo hago esta cuenta, el 2 multiplica a la suma que tengo dentro del paréntesis. Y esta cuenta, cuando la haga, sería 2 por n, aplicando la distributiva, por 2, más 2 por 1. En realidad, el término, la composición del numerador del término a sub n más 1 es 2n más 2. Y no es lo mismo que si hubiéramos hecho el proceso de decir al 2n le sumo 1, me daría 2n más 1. Fíjense la diferencia entre un término, entre un valor y el otro. Lo correcto es, donde está la n, abro un paréntesis y le sumo 1. Y después hago la cuenta. Y esto es lo incorrecto. Al valor 2n sumarle directamente 1. Bueno, y en el numerador, en el denominador, el buscar el denominador del término a enésimo más 1 es donde está la n, abro un paréntesis y le sumo 1, bueno, que en realidad si hago la cuenta me quedaría n más 2. Entonces, este término a sub n más 1, que es el siguiente del a sub n, en realidad, cuando opero buscando ese término a sub n más 1, me queda que es 2 por n más 2 sobre n menos 2. Y ese es el término a sub n más 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comparar el término a sub n con el a sub n más 1. Si la sucesión es monótona creciente, voy a comparar planteando la desigualdad de que el a sub n tiene que ser menor o igual que el a sub n más 1. Podríamos hacer la comparación con el mayor, estaríamos verificando si es decreciente. Para este ejemplo en particular, estamos comparando si la sucesión es creciente. Por lo tanto, vamos a plantear el a sub n menor o igual que el a sub n más 1. Entonces, ¿cómo me queda? Ay, dejé de compartir nuevamente, perdón. Sí, dejaste. Perdón, porque me pasé la filmina. Ahí vamos, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, ¿cómo me queda en realidad la cuenta que estábamos haciendo? Dijimos, comparamos el término a sub n, que es este, con el término a sub n más 1. Bien, en realidad, cuando nosotros hicimos la cuenta, este término a sub n más 1 me quedaba 2n más 2 y en el denominador me quedaba n más 2. Entonces, en realidad, lo que hacemos en el paso siguiente, trabajando con esta desigualdad, recordando que lo trabajamos de la misma forma que la igualdad, nosotros queremos verificar si este primer término de la desigualdad es menor o a lo sumo igual que el segundo término de la desigualdad. Entonces simplemente hacemos pasaje de término. En el primer término de la desigualdad, en el numerador tenemos 2n, y en el segundo término de la desigualdad, el denominador de la sub n más 1 me quedaba n más 2. Entonces, ese n más 2 que está dividiendo lo paso multiplicando al primer término de la al primer miembro de la desigualdad. Entonces, en el primer miembro me va a quedar 2n por n más 2. Esto va a ser menor o igual que el numerador del término a sub n más 1, que lo teníamos en el segundo miembro de la desigualdad, era 2n más 2. Y pasamos
el denominador del primer miembro de la desigualdad 1 más n multiplicando al segundo miembro. Entonces, en realidad, la desigualdad me queda planteada. 2n por n más 2 menor o igual que 2n más 2 por n más 1. Lo operamos, quiere decir que trabajamos algebraicamente. En el primer miembro de la desigualdad tenemos un producto y aplicamos la distributiva de 2 por n, me quedaría 2n cuadrado, 2 por n más 2, me quedaría 4n. Y en el segundo miembro de la desigualdad, al aplicar la distributiva entre los paréntesis, en realidad me quedaría n por 2n, 2n cuadrado, n por 2, 2n, 1 por 2n, 2n, más 1 por 2, 2. Y ahora resolvemos. A ver qué nos queda. Asociando términos semejantes. En el primer miembro de la desigualdad me quedó 2n cuadrado más 4n, y en el segundo miembro de la desigualdad voy a sumar términos semejantes y voy a sumar 2n positivo con 2n positivo, que es 4n. Por lo tanto, acá fíjense, la simplificación se ha hecho de manera directa, sin necesidad de hacer pasaje de términos de un miembro a otro de la desigualdad. Directamente, en esta desigualdad planteada, tengo el término 2n cuadrado positivo en un miembro y en el otro miembro tengo el mismo, con el mismo signo, 2n cuadrado positivo, puedo simplificar directamente. Si yo hiciera pasaje de término, por ejemplo, pasando este término 2n cuadrado que está en el segundo miembro al primero, pasaría con signo contrario y un término positivo y el otro negativo se anularían. Bueno, ese pasaje, esa operación previa no está hecha, sino directamente está hecha la simplificación. ¿Y qué otro término podríamos simplificar? El 4n con el 4n en ambos miembros con el mismo signo. Por lo tanto, en el primer miembro me queda 0 y en el segundo miembro me queda 2. Esto comprueba que 0 es menor que 2. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esa sucesión es una sucesión monótona creciente. Y así comprobamos la monotonía creciente o decreciente de la sucesión. Bueno, no sé, ¿lo entendieron esto? ¿Alguna pregunta? Tengo una duda, Susi. Sí. ¿Qué pasa en el caso de puede llegar a quedar iguales? Porque dicen los dos casos, bueno, mayor o igual y en el otro es menor e igual. ¿Qué pasa si queda igual? Sí. ¿Se clasifica? Sí. Si queda igual, tengo que ir a buscar otros términos. Puedo buscar el enésimo menos 1, o sea, el que al anterior al n a la sub n, y lo tengo que comparar con el a sub n, o puedo comparar el a sub n más 1 con el a sub n más 2. No sé si respondo. O sea, tendría que buscar otra comparación con otros términos, ya sea anterior a los a sub n o posterior al a sub n más 1 o el a sub n, concretamente, para poder verificar si la desigualdad se cumple. Ahora, si veo que se vuelve a cumplir la igualdad, estaría en presencia. Tengo otro procedimiento que no viene al caso el análisis concreto porque es muy simple lo que nosotros resolvemos con estos procedimientos, pero existen procedimientos donde tenemos que recurrir a otra técnica para demostrar si la sucesión es monótona, creciente o no. Listo, buenísimo, gracias. Está claro, ¿no? O sea que, Sí. bueno, no tienen casos para resolver de ese tipo en la guía. Son, como les dije, son sencillos, lo mismo que cuando resuelven límite, o en este caso de la monotonía, también son sencillos los ejemplos, porque en realidad es que ustedes entiendan el concepto cuando se enfrentan a la sucesión de qué característica tiene la misma, pero no es tema de esta materia el buscar otros procedimientos matemáticos y algebraicos más complicados para determinar si la sucesión es monótona, creciente o decreciente. Acá Susana Sí. Ángel nos pide que vuelvas a la filmina anterior un minuto. En sucesiones monótonas, cuando analizamos la desigualdad.
¿Esta puede ser? Exactamente. Bien. ¿Cuál es la duda ahí? ¿Volvemos paso a paso? Fíjense que ahí ustedes tienen que resolver una inecuación, chicos. Nosotros en el cursillo de ingreso habíamos analizado el tema de la resolución de inecuaciones. ¿Qué diferencia tenemos acá? El nombre que le hemos asignado a la variable. Bien, el principal problema y el tema a trabajar hoy, como decía Susana, es que logren entender la diferencia entre el término general de la sucesión versus el término que le sigue al término general. Es decir, el a sub n y el a sub n más 1. A partir de eso, se deben preocupar en resolver la desigualdad, en este caso, para probar si la sucesión es monótona creciente o monótona decreciente, y en caso que se verifique esa desigualdad, concluir respecto del carácter monótono de la sucesión. No ¿Te sé quedó si dudas tiene en alguna parte, Ángel? o que pase a la otra filmina donde está la búsqueda del a sub n más 1. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Dale, Hay, Pablo. cuando está en la primera desigualdad, queda 2n paréntesis n más 2. ¿De dónde salió ese n más 2? bueno, espera un segundo. Ahí mira, lo que nosotros recién decíamos que teníamos que comparar el término a sub n, que tiene esta estructura o esta expresión, con el a sub n más 1. ¿Cómo hago para buscar el a sub n más 1? La operación correcta es donde tengo la variable n, como en este caso, abro un paréntesis y le sumo 1. Si yo estuviera buscando el a sub n menos 1, o sea, el anterior a la sub n, tendría que, donde tengo la variable n, abrir un paréntesis y restarle 1, porque estoy buscando el siguiente, el término que le sigue al a sub n, que es el a sub n más 1. Entonces, la operación correcta es esa, y qué es lo que yo les había demostrado, que el error común que cometen es al 2n directamente le suman 1, y no, está mal, porque si yo abro paréntesis a n le sumo 1, fíjense, cuando hago la cuenta 2 por n más 1, me quedaría 2n más 2, y esa es la expresión que aparece en el numerador de cuando van a desarrollar en la filmina siguiente. ¿No ves? Acá está el término a sub n más 1. Es 2n más 2 sobre n más 2. Ese es el término a sub n más 1. Entonces, cuando los comparamos, yo estoy comparando el a sub n con el a sub n más 1. El a sub n, ¿qué voy a escribir? Esta expresión, 2n dividido 1 más n. Y en el a sub n más 1, ¿qué voy a escribir? Esto, 2n más 2 sobre n más 2. Entonces, cuando los comparo y hago pasaje de término, como decía Juan recién, que resuelvo la desigualdad, el n más 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y el 2n más 2 que está multiplicando pasa, acá el n, me fui acá. El 1 más n que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Qué es lo que aparece en esta filmina? En este paso. Acá en realidad, ¿qué estaría faltando? Yo no lo corregí, pero en realidad este AN más 1 me queda 2N más 2 en el numerador sobre N más 2 en el denominador. Exacto. Entonces, cuando hago pasaje de término... Abajo. ¿Cómo, Juan? Está escrito igualmente abajo. Está bien la desigualdad planteada. Sí, pero está el pasaje de término directamente. Exactamente. Lo que estaría faltando acá que sería igualar el 2n sobre 1 más n menor o igual a 2n más 2 sobre n más 2. Exacto. Entonces ahí a lo mejor no se confundirían. No sé si está, si hemos respondido la pregunta. Sí, yo creo que sí. Una pregunta que capaz Sí, es profe, interesante. La plantea acá, Sí. ¿cuál es el criterio para plantear la desigualdad? Yo lo que estoy entendiendo de esta pregunta es, a ver, yo tengo una sucesión. Quiero saber si es monótona. ¿Para qué lado voy si la planteo monótona creciente o monótona decreciente? ¿Cómo puedo hacer?
Porque en este caso, por ejemplo, en la comparación, nosotros quisimos analizar si la sucesión era monótona creciente. Por eso planteamos la desigualdad que el A sub n sea menor o igual que el A sub n más 1. Claro, Fíjense ahí el criterio que estaba buscando justo la filmina que ahí me está. fui a rever. Ahí Es está. esto lo que está respondiendo Juan. Esto es lo que tengo que plantear si busco que sea creciente o decreciente. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? ¿Qué voy a plantear? Esta desigualdad para ver si es creciente y esta para ver si es decreciente. Exactamente. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas veces, a lo mejor, chicos, nosotros les vamos a pedir determinar si la sucesión es monótona. Y ustedes a lo mejor tienen que probar alguna de las dos alternativas. Bien, por ejemplo, uno dice, voy a probar a ver si es monótona creciente. Y a lo mejor la sucesión termina siendo monótona decreciente o a lo mejor no cumple con las dos definiciones que tenemos acá. Siempre traten de probar de forma tal de poder concluir respecto del carácter monótono de la serie, de la sucesión. Claro. Y una cuestión que también Susana les dijo es, si la sucesión, no necesariamente la sucesión va a ser monótona creciente o monótona decreciente. Puede suceder, como decía Valentín, que fuera una sucesión que no cumpla con las definiciones. Bien, nosotros en los ejercicios con los que vamos a trabajar normalmente son sucesiones que o se verifican que son crecientes o se verifica que son decrecientes. O sea que en algún sentido analíticamente lo van a poder comprobar. Claro, ahí, si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos con el tema del límite y de la convergencia o de la sucesión, vimos un gráfico donde los términos de la sucesión siempre se acercaban o tomaban el valor 1, creo que era, no me acuerdo el ejemplo Era concreto. un Y bueno, punto ahí, del otro. claro, ahí es en vez de creciente o decreciente, esa sucesión es constante, porque siempre toman el mismo valor los términos de la sucesión. No crece ni decrece, es constante. Pero bueno, como les decía, los ejemplos que vamos a dar a resolver son muy sencillos. Y como les dijo Juan en su momento, que ustedes para comprobar si es monótona, creciente o decreciente, va a depender de cómo planteen esta desigualdad y a las conclusiones que lleguen. Porque si ustedes acá llegan, por ejemplo, a determinar que este miembro no es menor o igual que el segundo miembro, y bueno, no van a decir que la sucesión es monótona creciente, sino que estarán diciendo que la sucesión puede ser decreciente. Bien. Bueno, ahora el otro concepto que vamos a ver es sucesión acotada. ¿Qué significa que la sucesión sea acotada? ¿Qué les daría a ustedes la sensación o qué les da, qué se les viene a la mente cuando yo digo algo que está acotado? ¿Qué sería algo que está acotado? No acostado, acotado. ¿No responde, Juan? Todavía no. Que está limitado. No están acostados, digo. ¿No? Está bien, como puso acá Angélica. Que está limitado en algún Está sentido. limitado, muy bien. O sea, que tiene algún tope, alguna cota, algo que le va a hacer de freno en algún momento, ¿no es cierto? Eso sería lo que nosotros, si se nos viene a la mente, ¿qué sería que está acotado? Bueno, acá vamos a ver esos conceptos de cuando una sucesión está acotada. ¿Qué quiere decir? Que va a tener... Sí, Los chicos nos están poniendo. Mariela es algo que está entre, bueno, dos límites. Y Ángel nos pone que depende si es en dibujo técnico el enfoque. Bueno, no, nuestro enfoque es en matemática, cuál es el concepto de cota dentro de lo que es el análisis matemático, pero lo que está bien es una medida de algo también. Nos muy puede dar bien. una medida de el valor al que tiende, el valor en el que se establece algo, y obviamente siempre Está bien. pensando que la teoría que nosotros estamos desarrollando es en términos de el análisis y la matemática 2, ¿bien? Claro, o sea, y como estamos trabajando con número, quiere decir que de alguna forma ese valor que sirve de cota, de límite, como ustedes dijeron, o que
tiene algún tope, algo, va a ser algún valor numérico. Entonces, las sucesiones pueden estar acotadas, ya sea de manera superior o inferior. ¿Qué quiere decir que esté acotado superiormente? Que va a existir un valor m cualquiera, que es un número, un valor m cualquiera, tal que para los valores n que pertenecen a los naturales, o sea, para los términos de la sucesión que pertenecen a los naturales en el dominio, el a sub n va a ser menor o igual que el m. Quiere decir que los términos de esa sucesión van a ser más chicos o a lo sumo iguales que ese valor m. Ese entonces el m va a jugar como una cota superior, que es un valor límite en este caso. Existe un número m tal que ningún término de la sucesión lo supera. Eso quiere decir que esté acotada la sucesión superiormente. Caso contrario, si la sucesión está acotada inferiormente, ¿qué se va a dar? Va a existir un valor t cualquiera, de modo tal que los términos a sub n de la sucesión son mayores o iguales que ese valor t. Quiere decir que cualquier término de la sucesión va a superar a ese valor t. Entonces el valor t va a tomar el nombre de cota inferior. Eso quiere decir que la sucesión esté acotada, que existe un valor t tal que para todos los n que pertenecen a los naturales se verifica que la sub n es mayor o igual que t en el caso de que tenga cota inferior. Y en el caso de que tenga cota superior, existe un valor m tal que para todos los n que pertenecen a los naturales se verifica que la sub n es menor o igual que el m. Y el m sería la cota superior. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces decimos, si la sucesión está acotada, quiere decir que cuando hablamos de la sucesión acotada, porque la sucesión tiene cota inferior y superior. O sea que los términos de la sucesión están entre el valor t y el valor m. O sea que entre la cota inferior y la cota superior. Si la sucesión tiene solamente cota superior, decimos que la sucesión está acotada superiormente. Y si no, decimos que la sucesión está acotada inferiormente en el caso de que tenga cota inferior solamente. Pero cuando hablamos de una sucesión acotada es porque tiene tanto cota inferior como superior. Y vamos a ver este ejemplo. Tenemos el término general de la sucesión es 1 sobre n. Si nosotros desarrolláramos los términos de la sucesión, el primer término cuando n toma el valor 1 es 1. Para el segundo término n toma el valor 2, me quedaría un medio. Para el tercer término n toma el valor 3, me quedaría un tercio. Y así sucesivamente. Quiere decir que si nosotros graficáramos esa sucesión, fíjense el comportamiento que tienen los términos de la sucesión, en donde aparece un valor que pertenece en este caso a la sucesión y que es el primer término, que en este caso es 1, y que es el más grande de todos los términos que tienen esa sucesión. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el concepto que vimos recién de cota superior, estaríamos acá, que la sub n, cualquier término de la sucesión, es menor o igual que ese valor m. En este caso, la cota superior de la sucesión es 1, es el término más grande. Y acá una salvedad. La cota de la sucesión puede ser un término que pertenezca a la sucesión o puede ser un término que no pertenezca a la sucesión. Si le dijéramos, ¿cuál es la cota superior? Acá vemos que es el 1. Ahora, si yo les dijera, enúncieme otras cotas superiores de esa sucesión, ustedes me podrían dar cualquier valor que supere al 1. El 1, el 1,50, el 2, etc. Son todas cotas superiores de la sucesión. Entonces, y a su vez, también diríamos que esta sucesión, si los términos tienden a acercarse cada vez a 0, o sea, son cada vez más pequeños,
podríamos decir que la sucesión tiene una cota inferior, que en este caso sería el 0. Y fíjense acá la particularidad. El 0 no pertenece a la sucesión. En cambio, acá nosotros decíamos que la cota superior es el 1 y pertenece a la sucesión, o sea que se da la igualdad, pero en cambio, en la cota inferior no pertenece a la sucesión. Bueno, acá lo estamos resumiendo, que existe un t que es igual a 0, que es la cota inferior, y un m que es igual a 1 para todo n que pertenece a los naturales, de modo que los términos de la sucesión a sub n están entre 0 y 1. Fíjense que en este caso no va el signo igual, porque el 0 no pertenece a la sucesión, y en este caso el 1 es la cota superior y tiene el signo igual porque pertenece a la sucesión. Acá Bueno, Susana sí, Valentín nos está preguntando si siempre las cotas se miran sobre el eje de las y o sobre el eje de las ordenadas. O sea, la cota, sí, si lo tenemos gráficamente, nosotros podemos ver sobre el eje cuál es el valor más grande o cuál va a ser el valor más pequeño al cual tienda en este caso, ¿sí? Ahora, si no tenemos un gráfico, tenemos un procedimiento para calcular cuál es ese valor de la cota, que ya lo vamos a ver, que es tomando el límite de los términos de la sucesión, y ahí me va a decir cuál es el valor al cual tiende, que ese valor límite es el valor al cual tiende, que a veces ustedes, si recuerdan el concepto de límite, es el valor al que tiende y puede o no pertenecer a la función ese valor. No sé si responde la pregunta. Bueno, ahora, ¿cómo? Entonces, acá estaría dado la respuesta a la pregunta que hizo el compañero de cómo vemos si la sucesión es acotada y si es monótona. Si esto que tienen acá, que es lo que al comienzo yo cuando comenzamos el tema de la monotonía y de una sucesión acotada que tenían en un recuadro, le dije esto lo vamos a ver después, y es esto, que si una sucesión es monótona y acotada, entonces la sucesión converge. Quiere decir que si se da que es monótona y a su vez está acotada, que tiene cota inferior y superior, la sucesión converge. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una sucesión cuyo término general es 4 por n sobre n más 1, ¿sí? Primero vamos a determinar, bueno, gráficamente podemos observar qué comportamiento tienen los términos de la sucesión, y ahí le preguntaríamos, ¿qué tipo de comportamiento tienen los términos de la sucesión? Y les preguntaría, ¿qué tipo de monotonía tiene esa sucesión si observo el gráfico? ¿Sí? Le estamos preguntando, que ya lo vimos, ¿qué tipo de monotonía tendría ese gráfico en los términos de la sucesión? Creciente. Creciente, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, es lo que vimos recién. Es monótona creciente, o sea que ya estoy viendo en el gráfico qué comportamiento tiene esa sucesión, que es monótona creciente. Muy bien. Ahora, para determinar si esto si lo vemos gráficamente, analíticamente, para determinar la monotonía, como vimos en el ejemplo anterior, lo que hacemos es plantear que el término a sub n sea menor o igual que el término a sub n más 1. Y buscamos los términos, el término n-ésimo más 1. En este caso, fíjense que donde está n, abrimos un paréntesis, le sumamos 1, bueno, en el caso del denominador no hace falta, porque si abrimos paréntesis me quedaría n más 1, me queda n más 2. Bueno, acá, si hacemos la cuenta, antes de hacer pasaje de términos, fíjense, me quedaría en el numerador del término a sub n más 1, me quedaría 4 por n, 4n, más 4 por 1, 4. Quiere decir que el término a sub n más 1 me quedaría 4n más 4 sobre n más 2. Ahora, en el paso siguiente, hago pasaje de términos trabajando en la desigualdad. Entonces, el n más 2 que está dividiendo en el segundo miembro de la desigualdad, lo paso multiplicando el primer miembro de la desigualdad. Y el n más 1 que está dividiendo en el primer miembro de la desigualdad,
lo paso multiplicando al segundo miembro de la desigualdad. Y ahí me queda la desigualdad planteada de otra forma. Ahora operamos algebraicamente haciendo los productos que tenemos en ambos miembros de las desigualdades, y en el primer miembro tengo 4n por n, 4n cuadrado, 4n por 2, 8n, y en el segundo miembro de la desigualdad tengo 4n por n, 4n cuadrado, 4n por 1, 4n, más 4 por n, más 4 por 1, 4. Bueno, y acá también asocio términos y veo que puedo simplificar. ¿Qué podríamos simplificar y asociar? A ver, que ahí lo están viendo, antes de que yo ponga el siguiente paso. Pregunta la clase, ¿qué podría estar simplificando en esta desigualdad y asociando? Podrían estar asociando el 4 por n y simplificando el 4 por n al cuadrado. Muy bien, ¿eso lo están Acá- diciendo ellos, Juan? Sí, estoy leyendo. Muy bien, muy bien. Y Muy lo que bien. dice acá Melina es que solamente en uno de los miembros queda 4. Muy bien, muy bien. Entonces, simplificamos 4n cuadrado, que tienen el mismo signo en ambos miembros de la desigualdad. Asociamos en el segundo miembro de la desigualdad 4n más 4n, sumándolo. Simplificamos los 8n en ambos miembros de la desigualdad y en realidad llegamos a determinar que 0 es menor o igual que 4. Por lo tanto, comprobamos analíticamente que la sucesión es monótona creciente. Lo que habíamos visto en el gráfico lo estamos demostrando analíticamente con estas operaciones algebraicas. Entonces, concluimos que la sucesión es monótona creciente. Bien, ahora yo les pregunto, ¿tiene cota la sucesión? ¿Está acotada esa sucesión? En el gráfico ustedes lo pueden ver si está acotada. Sí, acá ponen que sí. Parece? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene? Acá los chicos están poniendo que está acotada, que hay Muy una bien. superior en 2. Sí. Bien, que estamos de acuerdo. Y tiene cota superior, y acá, bueno, María Sol pone que en 4 hay una cota superior. ¿Por qué? A ver, ella, ¿por qué dice que 4 es la cota superior? No tengo la operación que sigue, porque veo que no está resuelta, pero la que está diciendo que 4 es la cota superior, ¿qué hizo para determinar que 4 es la cota superior? ¿Qué puede haber hecho? Puede haber hecho que ver el comportamiento que tiene el gráfico acá y que los términos se acercan a 4. O puede haber tomado el límite del término general, y si tomo límite del término general, cuando n tiende a infinito, en realidad me queda la indeterminación infinito sobre infinito, y después cuando resuelvo y derivo aplicando la regla del hospital, en el numerador si derivo me quedaba 4 y en el denominador 1. Por eso me dice que el límite tiende o es 4. Y esa es la cota superior que, no me acuerdo el nombre de la alumna que lo dijo, pero podría haber hecho los dos procedimientos. Exactamente, lo que dice es que vio el gráfico y bueno, lo intuyó a la cota Muy superior. bien. Pero Muy bien. más abajo dice tomamos límite. Y al Muy tomar bien, ese es el término procedimiento. general, podemos hallar, en este caso, la cota superior. Muy bien, y ese es el procedimiento que vamos a usar, que acá no tenemos un ejemplo desarrollado, pero después lo vamos a ver bien en el práctico, cómo determinamos la cota de una sucesión. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acá es lo que estábamos diciendo que aparece ya en la filmina, que la cota inferior es el 2 y que la cota superior es el 4. ¿Mm? Exactamente. Dejo de compartir mi pantalla para que puedas tú hacer el práctico. Continuamos
exactamente con la actividad práctica. Bien. ¿Están viendo ahí? Ahí está. No, ahora sí. Ahora sí. Fíjense, chicos, que hemos realizado un cambio en el enunciado. Lo hemos acortado un poquito respecto del enunciado que ustedes pueden tener subido en el PDF. Después le vamos a estar actualizando el material. Dice la actividad número 8. Un inversionista opera en el mercado de valores con un certificado negociable que cotiza en bolsa. Bien, el inversionista tiene un documento que tiene cotización en bolsa. El monto al que asciende ese documento es de $150.000 y le ofrecen en el mercado una renta fija anual, es decir, un rendimiento anual del 28%. Lo que nos pide es calcular el monto que tendrá al finalizar el año, es decir, al finalizar el primer año. Para calcular el monto que tiene, que tiene actualmente el inversionista y el que tendrá el primer año, lo que nosotros tenemos que recordar de lo visto en Matemática 1 era la fórmula de monto. Bien, esto lo vimos ya en la unidad número 2. Fíjate, Susana, que creo que empezaste a compartir vos ahora. Ay, perdón, yo estoy tratando de cerrar archivo. Disculpen, No hay chicos, problema. pero pasa. Ahí estamos, Juan. Ahora sí. ¿Están viendo ahí? Sí, Perfecto. sí, se ve perfecto. Bien, la fórmula de monto, si ustedes recuerdan, para poder calcular el monto que valía un capital en un momento T determinado, se componía del producto entre el valor del capital por 1 más la tasa de interés o esa tasa de incremento, elevado este segundo factor a la T. ¿Se acuerdan que esto lo hemos visto cuando hemos estudiado funciones exponenciales? Que habíamos visto casos de la fórmula de monto, la fórmula de actualización del valor de un bien, la depreciación, también hemos visto casos de depreciación cuando trabajábamos con el caso de los descuentos o el caso de la disminución de valores de ciertos bienes. Recordando esto, lo que nos pide acá el ejercicio es calcular el monto que tendrá este inversionista del valor de este bien o de este certificado negociable al finalizar el primer año. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo en ese caso? Activen el micrófono y díganme a ver qué cálculo tendríamos que estar haciendo. O que lo escriban. Que lo escriban también, obviamente. Bueno, ¿qué están escribiendo? 150.000 por 0,28 más 150.000. Bueno, Profe, sí. no, que, bueno, como pusieron, pero ¿por qué los 150.000 final no sería los 12, o sea, 12, que sería un año? Tengan en cuenta 12 esto. meses. Bien. Para tenerlo en cuenta. En este caso, la variable independiente, es decir, el tiempo, voy y me fijo en qué unidad de medida está medida esta renta fija. Fíjense que dice anual. Por lo tanto, esta variable t representa años. Un t igual a 1 representaría un año. Si la renta fija hubiera estado medida en meses, está bien acá como aclara el compañero, en vez de usar un valor de t igual a 1, hubiéramos puesto t igual a 12. Sin embargo, la renta fija anual del 28% es anual. Por lo tanto, tomamos un t igual a 1. Lo que hicieron acá algunos compañeros, en función a lo que estuvo diciendo Susana, es calcularle al capital inicial el rendimiento que tendría en el primer año. A los 150.000 le voy a adicionar el 28% de 150.000, lo que es equivalente, dado que hemos trabajado con la fórmula de monto, es equivalente a plantear directamente el valor que va a tener este capital, reemplazar a T por 1 y obtener un valor final de $192.000.
Por lo tanto, al finalizar el primer año, el monto que va a tener este inversionista es de $192.000. Esto es una actividad dentro de todo simple, lo importante era recordar cuál era la fórmula de monto y trabajar con ciertas aplicaciones que hemos venido trabajando en Matemática 1. Claro, una aclaración. Esa fórmula que ustedes están viendo ahí, la de monto, es lo que ayer en el ejemplo de inflación también lo usaron. Exactamente. Y por ejemplo, acá plantea un compañero donde el cálculo que hubieras hecho sería 150.000 por 0,28 más 150.000. Exactamente. Para el primer año. O sea, en realidad, no, perdóname, no sé si lo aclaraste, Juan. La fórmula de monto es esa fórmula específica que le pone ahí en el Power, porque es el crecimiento de un capital es continuo en el tiempo. En cambio, si nosotros tuviéramos otro tipo de comportamiento de ese capital, usaríamos otra fórmula también, ¿no? Pero bueno, para el primer año está también bien el cálculo que hizo acá el compañero. Nada más que el ejercicio pide calcularlo con el monto, y la fórmula del monto es esta. Bien, de hecho, si recuerdan de Matemática 1, habíamos comparado la diferencia que existía entre lo que era el interés simple y el interés compuesto, que era una de las actividades de investigación que habían estado trabajando. En este caso, es una tasa de interés compuesta, donde el valor que va a tener este certificado negociable para cada momento del tiempo depende del valor inicial más todos los rendimientos o renta fija que se hayan acumulado en periodos anteriores. Es por eso que es válida la expresión como función exponencial. Y es lo que dice Susana, que continuamente está creciendo el capital y está creciendo no solamente respecto de su valor inicial, sino también de los rendimientos que se han ido generando a través del tiempo. Vayamos a la segunda pregunta. Dice, escribir los montos de los primeros 5 años. Es decir, escribir el valor que va a asumir el monto de este capital para los primeros 5 años. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pero no tendríamos que a T reemplazarlo por los primeros 5 años que serían por 2, por 3, por 4 y por 5. Bien, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, estamos de acuerdo. Ir sacando por cada año, responden, muy bien. Perfecto, chicos. Fíjense que acá no nos está diciendo cuál es el monto en el año 5. Nos está diciendo los primeros 5 años. ¿Cuál es el monto que va a asumir este capital o certificado negociable? Por lo tanto, es válido, como han dicho ustedes, ir evaluando a esta función para cuando t vale 1, cuando t vale 2, cuando t vale 3, cuando t vale 4 y cuando t vale 5. Y es importante que vayamos viendo que la relación, a medida que vamos aumentando el valor de la variable independiente, el capital es cada vez más grande. Bien, para no perder de vista lo que estamos estudiando ahora. O sea, la sucesión que estamos estudiando, una sucesión llamada valor de cotización de este certificado negociable, es una sucesión que va a ser creciente, o como vimos nosotros recién, monótona creciente. Y ya lo estamos viendo con el valor de imagen que asume cada uno de los términos de esta sucesión. ¿Dudas de cómo se obtienen estos términos? No, no plantean dudas. Perfecto. ¿Se la puede simbolizar como una sucesión? Ya me adelanté, sí se la puede simbolizar como una sucesión. Fíjense que la variable independiente en este caso asume valores que pertenecen al conjunto de los números naturales. T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4 y T igual a 5. Por lo tanto, el primer término de la sucesión coincidirá con el valor del certificado negociable al finalizar el primer año, es decir, cuando este capital obtiene una renta anual del 28%.
El A sub 2 corresponde con este segundo cálculo que les estoy señalando acá y así sucesivamente. ¿Bien? El A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. Por lo tanto, estamos pensando que es una sucesión. Lo importante acá es que, dado que lo podemos simbolizar como una sucesión o podemos entender este proceso como una sucesión, lo importante acá es poder determinar cuál es el término general de la sucesión. El término general de la sucesión no es otra cosa que la misma fórmula de monto que tenemos acá, que es la ley de correspondencia o ley de formación de cada uno de los términos, pensado para la variable bajo estudio. En este caso, nosotros le pusimos en general el A sub n como término general, no es otra cosa que a los $150.000 multiplicarlos por 1 más el rendimiento, la renta fija anual, elevado a la n, siendo n una variable que se mide en años. ¿Queda claro cuál es el término general de esa asociación? Sí, les queda Perfecto. claro. La pregunta es, ¿cómo denoto yo a esa sucesión? Yo ya sé cuál es su término general. ¿Qué tendría que hacer para poder escribir matemáticamente y poder simbolizar matemáticamente a la sucesión que estamos estudiando? ¿Qué le tenemos que agregar a este término general? Sí, Juan, antes de que sigas, hay una pregunta, si lo podés volver a explicar, ¿cómo podés simbolizar esa sucesión de esa situación planteada? Bien, ¿cómo podemos obtener el término general? Porque en la simbolización no llegamos todavía. Vamos a hacer así. La situación bajo estudio responde a la fórmula a una situación para poder calcular el monto de un capital en un momento de tiempo. Este modelo económico, por decirlo de alguna manera, es un modelo que depende. Su variable independiente es el tiempo. En este caso, el tiempo asume valores naturales si lo estamos pensando como una sucesión. T igual a 1 representa el primer año, T igual a 2 representa el segundo año, T igual a 3 el tercero y así sucesivamente. La tasa de interés, que en este caso viene dada por la renta fija anual, es decir, el rendimiento que va a tener esta inversión, es del 28%. Como es el 28%, es equivalente a escribir el número real 0,28. ¿Bien? Una cuestión que hemos estado trabajando de cómo se puede representar matemáticamente en el cursillo de ingreso los números reales, sobre todo a través de su expresión como porcentajes o como números reales propiamente dicho. Esto es un valor constante, el 28%. Es el valor que asume I en este caso. Y el capital es el valor al que asciende este certificado negociable, es decir, los $150.000. A partir de eso, si uno se va fijando, a través del tiempo, lo que permanece constante es el capital y el rendimiento. Es decir, los 150.000 y el 28%. Esto es lo que vamos a poder determinar que es algo que permanece constante independientemente del término que se analice. ¿Qué es lo que varía? El valor que va asumiendo el exponente de este segundo factor. Fíjense que acá tienen una potencia. 1 más 0,28 elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Lo que varía en cada uno de los términos es el exponente de la potencia. Es a partir de ello que si nosotros queremos pensar a este fenómeno como una sucesión bajo estudio, una sucesión numérica, lo que tenemos que escribir es cuál es su término general a efectos de poder obtener el rendimiento y el valor al que asciende el capital en cualquier momento de tiempo que nosotros queramos. Por ejemplo, a los 120 meses, a los 120 años, o a los 50 años, o a los 20 años. Es a partir de esto que nosotros denotamos como término general a el A sub n y decimos que en este caso su expresión o su fórmula, su ley de formación, no es otra cosa que 150.000 por 1 más 0,28 elevado a la n. Esto es el término general. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Si nosotros queremos escribir esto como una sucesión, ¿cómo lo vamos a poder simbolizar? Es decir, ¿cómo lo vamos a poder denotar? Fíjense que lo único que tenemos que hacer es agregar
alrededor del término general las llaves. ¿Esto qué significa y qué diferencia hay entre verlo escrito de esta manera y verlo escrito de esta otra? Esto es el término general de la sucesión y es el que me va a dar la ley de formación de cada uno de los términos. Esta es la sucesión completa. ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? Si volvemos a la definición que trabajó ayer Susana, tiene infinitos términos. ¿Por qué tiene infinitos términos? Porque la variable independiente bajo estudio, es decir, la n, pertenece al conjunto de los números naturales. Y por lo tanto, existen infinitos términos que se pueden, existe un término general en el cual se pueden ir evaluando los distintos valores que puede asumir la n. Es a partir de eso que el A sub 1 representará el primer término de la sucesión, el A sub 2 el segundo término, el A sub 3 el tercero, y así sucesivamente. ¿Se entendió la diferencia entre escribir el término general y escribir la sucesión completa? ¿Y quedó resuelta la duda ahí que tenía ahí la compañera? Creo que sí, muy clara la explicación. Creo que sí. No sé, sí dice que sí, que le quedó claro. Piensen que nosotros, sobre todo por las actividades que solemos tomar a veces en los parciales, a veces les decimos, escriba cuál es el término general de la sucesión. Y hay veces que les decimos, escriba o simbolice cuál es la sucesión bajo estudio. Y ustedes tienen que saber si tienen que poner las llaves o no, porque matemáticamente están representando cosas distintas. Pensar la sucesión completa o pensar solamente un término de la sucesión. Sí, o a veces se les dice, escribe los 3 primeros términos de la sucesión. Exactamente, también. O sea, se les pide una cantidad determinada de términos. Como acá nos estaban pidiendo los primeros 5 términos. Exactamente. Era lo que sucedía en los primeros 5 años. Sí. Ahora, antes de ir a la próxima pregunta, y pensando lo que es la sucesión que estamos estudiando. Ya vimos que es una sucesión creciente. Esta sucesión, ¿qué carácter tendrá? ¿Qué es lo que nos va a preguntar la próxima actividad? Determinar el carácter de la sucesión. Mírenla antes de hacer cualquier tipo de análisis y de meternos específicamente en el análisis completo del carácter. ¿Será convergente? ¿Será divergente? ¿Qué tendré que estar haciendo para analizar el carácter de esta sucesión? ¿Qué criterios puedo aplicar? Bueno, acá dicen que podés sacar límite. Bien. Le puedo tomar límite. Podés sacar límite. Al término general, o sea, a esta Exactamente. expresión que tengo acá. Sí. Estamos de acuerdo. Muy La bien. otra alternativa es probar si es una sucesión monótona y acotada para ver si es convergente o no. Analizaremos primero el criterio de el límite, ¿bien? Es decir, límite cuando n tiende a infinito del término general. Fíjense que ¿por qué somos tan insistentes en determinar cuál es el término general y diferenciarlo de lo que es la sucesión propiamente dicha? Porque nosotros acá no tomamos límite cuando n tiende a infinito a esta expresión entre llaves. ¿Bien? Eso es una cuestión que tienen que tenerlo y tienen que diferenciarlo. El criterio dice, identifica cuál es el término general y toma límite para cuando n tiende a infinito. En este caso, producto de hacer el paso al límite, vemos que cuando n tiende a infinito, este término general tiende a infinito. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que a medida que vaya pasando el tiempo, es decir, vayan transcurriendo los años, el capital o la inversión que nosotros tenemos acá, este certificado negociable, va a ir aumentando cada vez más su valor. ¿Qué vamos a concluir entonces? Que la sucesión bajo estudio es una sucesión divergente. Es una sucesión divergente debido a que el límite no existe. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, acá Angélica pone una respuesta, dice, pareciera ser divergente porque la variable independiente está en el exponente y entonces siempre va a ser un número más grande. Muy bien la deducción que hace Angélica. Estamos de acuerdo. De hecho, recuerden, esto es una función exponencial.
pensado así como expresión. Miren acá la fórmula de Monto. Esto respondía a la fórmula a una función exponencial. ¿Y se acuerdan de la función exponencial cuando hablábamos del concepto de asíntota? Que decíamos, en el caso si es creciente, tomábamos límite para cuando n tiende, disculpen, para cuando n tiende a menos infinito. Pero acá nosotros podemos tomar límite cuando n tiende a menos infinito. La respuesta es no. Justamente porque la variable independiente solamente asume valores naturales. Cuando pensamos el n que tiende a infinito, estamos pensando solamente valores positivos y naturales, obviamente. Es a partir de ello que cuando n tiende a infinito, toda esta expresión también tiende a infinito. ¿Tiene cota superior? La pregunta podría llegar a ser también, ¿esta sucesión tiene cota superior? No. De acuerdo. Bien. ¿Tiene cota inferior Bien. esta sucesión? Los 150.000. Acá Martina me está solicitando acceso. Tengo el acceso un minuto. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, no sé quién respondió, dijo 150.000. 150.000, Valentín, me parece que fue o no. Miren, No sé. Sí, exactamente. por la voz, supongo que es Valentín. Te arte, disculpa. Ah, bueno. No, porque hay que preguntar. No es Exactamente, hartar. está muy bien. La pregunta es, ¿cuál es piensen que esto es una sucesión que va a ser monótona creciente. Ya lo estuvieron viendo. Miren los valores de imagen que aparecen acá. A medida que el tiempo es cada vez mayor, el valor de imagen de esta función es cada vez mayor. O sea que está cumpliendo con la definición de ser monótona creciente. Obviamente uno después lo puede comprobar analíticamente, pero ya analizando los términos, los primeros términos, ya tiene una idea de que esto va a ser una sucesión monótona creciente. Cota superior, ya alguien recién dijo, no tiene, porque a medida que el tiempo vaya aumentando, el valor de este capital es cada vez mayor. La cota inferior, si esto pudiéramos graficarlo, ¿sería $150.000? Bueno, ahí hay una pregunta muy interesante que vos has dicho, si sería 150.000, o Valentina pregunta si la cota inferior es 192.000. Ahí estamos de acuerdo. Y ahí estamos con la cota si pertenece o no a la sucesión. Ujú. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que la cota es 192.000 o 150.000? Silencio en la noche. 192.000 dice Araceli. Es el valor más chico que tiene la sucesión. 192.000, 192.000, ¿quién da más? 190. Ahora dicen 150.000. 192.000 y 150.000. ¿Serían las dos cotas inferiores? ¿O tiene una sola? Pregunta. ¿Son las dos cotas inferiores o tiene una sola cota? Bien. Si ustedes representan gráficamente la situación, para cuando n vale 1, el valor de imagen es 192.000. O sea, si nos ponemos a pensar, 192.000 sería el menor valor de imagen que asume la sucesión. Ahí podríamos pensar una cota. Pero 150.000, si lo graficamos, también podría llegar a ser otra cota, ¿o no, Susana? ¿Sí? Y no pertenece a la sucesión. Y no pertenece en ese caso a la sucesión. Lo importante es que ustedes puedan analizar y que ya se vayan dando cuenta, sin realizar la representación gráfica, es la presencia o no de cotas inferiores o superiores. Es monótona creciente, ya estamos todos de acuerdo que es así. Si fuera acotada inferior y superiormente, decimos es convergente. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que no tiene cota superior, por lo tanto no es una sucesión acotada.
Y por no ser una sucesión acotada, no importa que sea monótona, no es acotada y terminamos concluyendo con que esta sucesión bajo estudio es una sucesión divergente. Ujú. Ahora, yo les pregunto, si nosotros analizamos el caso que está representando este ejercicio, que dice que un inversionista que opera en el mercado de valores con valores negociables, o sea, con acciones, que son los que cotizan en bolsa, por un monto de $150.000 y le ofrecen una renta fija anual de 28.000. Yo podría decir que en realidad ese inversionista tendría un rendimiento en los certificados negociables infinito, de acuerdo a lo que estoy diciendo que el carácter de la sucesión es divergente. Si es renta fija, sí, dicen. Sí, el interés no cambia, o sea, siempre por año tiene el 28%. Pero yo en la práctica, en la realidad, podría decir que ese inversionista tiene tiene certificados negociables que infinitamente van a dar ese beneficio. Tremendo bono, dice Ángel, ya lo creo. Claro, estoy de acuerdo. Y Claro. más dólares. No, no puedo, chico. No puedo decir, porque es una situación de la realidad, es aplicable. Por más que nosotros matemáticamente estamos estudiando el comportamiento y decimos que la sucesión es divergente porque tiende a infinito, económicamente la interpretación del resultado no puedo decir que el beneficio es infinito, sino que en algún momento ese beneficio en el tiempo tendrá que tener una cota justamente. O sea que ahí es donde nosotros analizamos la interpretación del resultado matemáticamente, que es válido, que tenga infinito y sea divergente, pero la interpretación económica no condice con que digamos que va a tener un rendimiento que tiende al infinito, sino que en el enunciado tendrá que decirnos durante cuánto tiempo podrá estar esa persona, ese inversionista, negociando esos valores. Entonces dirá, bueno, 10 años, quiere decir que dentro de 10 años va a tener, durante los 10 años que sigue, va a tener un rendimiento constante del 28%. Bueno, acá han puesto distintas respuestas. Y los chicos tienen razón. Dice que depende de obviamente, de esta renta fija, si estamos pensando en una empresa, depende de los resultados de la empresa. Ustedes, chicos, muchos ya habrán empezado a estudiar lo que es el curso de nivelación de contabilidad y han empezado Sistema de Información Contable 1. Van a estudiar lo que es el concepto del dividendo, la distribución de dividendos de una empresa. Y obviamente, como dice acá Susana, es aislarse a veces de la situación económica y de la situación de la vida real y analizar el modelo matemático en una primera instancia. Pero la conclusión tiene que estar atada siempre al modelo en la vida real. Si el modelo no responde a la vida real y a la situación que se tiene que estar estudiando, no se le puede dar ninguna recomendación a nuestros clientes o a las personas que nos puedan llegar a contratar. Siempre perder de vista esa relación entre ese contexto, exactamente. el modelo matemático y el contexto en el cual yo voy a dar esa respuesta. Exactamente. Bueno, para terminar acá, hay una pregunta que Valentina determina que dice, ¿siempre que una sucesión no sea acotada va a ser divergente? ¿Qué les parece al resto? Si la sucesión no es acotada, no tiene cota, ¿será divergente? La pregunta de Valentina. ¿Qué les parece a ustedes? Acá Angélica pone que sí, Paula también, Morena, Bien. Laura, Bien. Nair, María. Bueno, estamos entonces, muy bien. Bueno, claro, entonces me parece. Sí, para concluir, no les voy a poner la filmina para compartir nuevamente la pantalla, pero para decirles que nosotros en esta clase ya terminamos de ver todo lo conceptual
de los contenidos tanto teóricos y prácticos de sucesiones, donde definimos la clase pasada lo que era una sucesión, cómo la representamos, cuál es la notación, cómo la representamos gráficamente. Después en esta clase determinamos si eran convergentes o no a través del límite, o sea, a qué valores tiende esa sucesión, lo que es el concepto de monotonía y de acotada y con ejemplos de aplicación. Mañana vamos a continuar con el práctico sobre estos temas y ya la clase que viene comenzamos con otro tema de la unidad que es series. Perfecto. No Para sé si vos querés acotarle algo más, Juan, si no ya estaríamos... Para mañana traten de resolver los prácticos que no hemos resuelto de forma tal de que podamos trabajar también con ustedes y que no seamos nosotros los que estamos siempre presentando la actividad. Y que hagamos justamente esa discusión de los resultados. No, lo bueno, ¿sabes qué sería lo bueno para mañana? ¿Usted lo tiene preparado en Power para mañana? Tenemos un Power, sí. Bueno, que vos le pongas el Power y que ellos vayan diciendo qué ven ahí. Perfecto. ¿Cuáles son las operaciones que han hecho? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que buscarlo? Como para que sea bien interactiva la clase. Bien. Bueno. Acá Valentina pregunta si vamos a subir las respuestas de las actividades. Vamos a subir, si querés, Susana, los dos archivos de PowerPoint que hemos venido trabajando. Sí, sí. Y bueno, y les dejamos también para que ustedes puedan ir resolviendo las otras actividades que no hemos resuelto hasta ahora. Claro, pero las respuestas de las actividades no se las vamos a subir a medida que vamos dando la clase. Las respuestas de las actividades se las vamos a subir después de un tiempo, o de un tiempo prudencial, que ustedes hayan visto el tema y que hayan tratado de hacer los ejercicios. Entonces después le subimos la respuesta para que usted corrobore si los procedimientos que han estado usando están correctos o no. Porque si le subimos las respuestas ahora, ustedes miran las respuestas y se quedan sin el procedimiento. Entonces, les vamos a ir subiendo las respuestas de las actividades, pero después que hayamos dado los temas y resuelto los temas en clase. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por acá. ¿No? Jay le preguntó algo que ya contestaste, que después de un tiempo prudencial le vamos a ir subiendo las respuestas. Bien. Y bueno, nos están saludando los chicos. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta mañana. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.